Algo que los instrumentos de esta civilización no pueden medir está aumentando en los campos energéticos de este planeta con una velocidad que ningún ciclo anterior tuvo. No tiene nombre en ningún idioma humano. Los arcturianos la llaman provisionalmente la frecuencia sin precedente, porque no aparece en ningún registro de ninguna transición planetaria anterior. Su ausencia en los registros no significa que sea nueva en el universo. Significa que nunca antes había sido necesario traerla a un planeta de tercera densidad, porque ninguno había llegado a este punto de su evolución. Llegaste a un punto de evolución que ningún planeta de este tipo alcanzó antes, y esa distinción no es hipérbole ni elogio, sino la descripción más precisa que los seres estelares pueden hacer de lo que está ocurriendo aquí. Aquí, en este planeta que muchos subestiman, que muchos de sus propios habitantes consideran marginal en el cosmos, está ocurriendo algo que civilizaciones milenarias están observando con una atención que no dedicaban a ningún otro evento galáctico. Ningún otro evento galáctico convocó la convergencia de observadores que este planeta está recibiendo, y esa convergencia es en sí misma una de las señales más claras de que la frecuencia desconocida que está aumentando tiene implicaciones que trascienden este sistema solar. Las implicaciones que trascienden este sistema solar no deberían generar miedo, deberían generar la comprensión de que este momento, tu momento, tiene un peso en la historia cósmica que ningún sistema de valores humano tiene las categorías adecuadas para medir. Para medir lo que está ocurriendo se necesitan instrumentos que esta civilización aún no desarrolló. Pero el alma humana tiene acceso a un tipo de medición que no requiere tecnología, que opera desde la percepción directa y que en este periodo está siendo especialmente sensible. Especialmente sensible en este periodo. Eso es lo que muchos sienten sin poder nombrarlo. Una sensibilidad aumentada que hace que los estímulos ordinarios resuenen de maneras diferentes, que las emociones tengan una profundidad inusual y que el silencio se sienta más cargado que antes. Más cargado que antes porque el silencio ya no es solo la ausencia de ruido, es el espacio donde la frecuencia desconocida se deposita primero, donde el alma la registra antes de que cualquier otro sistema del ser pueda percibir su presencia. Su presencia se percibe de maneras que la mente ordinaria frecuentemente malinterpreta, como ansiedad sin causa identificable, como una urgencia que no sabe hacia dónde dirigirse, como el presentimiento persistente de que algo importante está a punto de ocurrir. Su culminación no llegará como un evento único y dramático, llegará como una saturación gradual que de repente alcanza un umbral desde el cual la realidad ya no puede ser percibida de la misma manera por ningún ser que haya tenido suficiente contacto con lo que está aumentando. Con lo que está aumentando el contacto es inevitable, porque la frecuencia desconocida no distingue entre quienes la buscan y quienes no la conocen. Penetra los campos energéticos de todos los seres que habitan este planeta, con una igualdad que ningún sistema de mérito espiritual podría haber diseñado. Ningún sistema de mérito espiritual determina quién recibe qué en este proceso. El único factor que determina la profundidad de la recepción es el nivel de apertura del campo energético individual, y esa apertura es una elección que puede hacerse en cualquier momento, independientemente de la historia previa. Independientemente de la historia previa, esa afirmación tiene implicaciones liberadoras que los sirios quieren que cada alma entienda como la oferta más generosa que el proceso actual extiende a cada ser humano sin excepción de ningún tipo. De ningún tipo es la excepción, ni por historia de errores, ni por falta de práctica espiritual, ni por haber vivido décadas sin ninguna conciencia de lo que ahora está aumentando en el campo de este planeta que elegiste como tu hogar en esta encarnación. Esta encarnación fue elegida con plena conciencia de que este periodo llegaría, aunque la amnesia del nacimiento haya ocultado esa conciencia detrás de capas de experiencia ordinaria, que parecían ser todo lo que existía para vivir y para conocer. Parecían ser todo lo que existía, y esa apariencia fue suficiente durante el tiempo que era necesario que fuera suficiente. Pero la frecuencia desconocida que está aumentando está haciendo cada vez más difícil sostener la ilusión de que lo ordinario es todo lo que hay. Todo lo que hay incluye dimensiones que los sistemas de percepción ordinaria no pueden registrar. Y una de las funciones de la frecuencia desconocida es exactamente la expansión de esos sistemas de percepción más allá de los límites que el ciclo anterior instaló como los únicos legítimos.
los únicos legítimos. Esa pretensión del ciclo anterior de que solo ciertos tipos de experiencia merecen ser reconocidos como reales está siendo desafiada ahora por la frecuencia desconocida, de maneras que hacen que su sostenimiento sea cada vez más costoso en términos de energía vital. En términos de energía vital, mantener cerrados los canales de percepción que la frecuencia desconocida está activando requiere un esfuerzo creciente que muchas almas sienten como cansancio sin explicación, como una fatiga que el descanso físico alivia temporalmente, pero no resuelve. No resuelve porque su origen no es físico, es energético, y su solución no está en dormir más horas, sino en abrir los canales que el esfuerzo de mantenerlos cerrados está agotando, en soltar la resistencia que consume más de lo que el sistema puede regenerar en condiciones ordinarias. En condiciones ordinarias, esa resistencia habría sido sostenible indefinidamente. Pero las condiciones que la frecuencia desconocida está creando no son ordinarias. Y en esas condiciones extraordinarias, la resistencia que antes era fácil se vuelve progresivamente insostenible para cualquier sistema que intente mantenerla. Para cualquier sistema que intente mantenerla, el costo aumenta en proporción directa a la intensidad de la frecuencia, y la frecuencia desconocida está aumentando, lo que significa que el costo de la resistencia también está aumentando con una velocidad que no tiene precedente en este ciclo. En este ciclo no tiene precedente lo que está ocurriendo, y eso es exactamente por qué esta transmisión existe, para ofrecer un contexto que permita que lo que está aumentando sea recibido como lo que es, una oportunidad extraordinaria, en lugar de como la amenaza que el ego sin contexto invariablemente interpreta. El ego sin contexto interpreta la expansión como amenaza, porque la expansión genuina siempre implica la disolución de algunos de sus límites, y esa disolución, vista desde adentro del ego, se siente exactamente como el tipo de pérdida que el ego fue diseñado para evitar a cualquier costo. A cualquier costo intentará evitar lo que siente como pérdida, incluso cuando lo que se está perdiendo es exactamente lo que impedía el acceso a algo de un valor inconmensurablemente mayor, incluso cuando la pérdida es en realidad la liberación que el alma llevaba ciclos esperando. Y ahora que la frecuencia desconocida está creando las condiciones para que esa liberación ocurra, el alma responde con un reconocimiento que el ego frecuentemente interpreta como la misma ansiedad que intenta evitar, sin comprender que son experiencias fundamentalmente diferentes. Fundamentalmente diferentes son el miedo y el reconocimiento, aunque desde adentro del sistema nervioso activado puedan sentirse similares, y distinguirlos es una de las habilidades más importantes que las almas despiertas están desarrollando en este periodo de aumento de la frecuencia desconocida. En este periodo de aumento, la distinción entre lo que contrae y lo que expande se vuelve cada vez más urgente, no como imperativo moral sino como necesidad práctica, porque las elecciones hechas desde la contracción y las hechas desde la expansión tienen consecuencias cada vez más diferenciadas en el campo de manifestación. En el campo de manifestación, las diferencias se amplifican, y esa amplificación es uno de los efectos más concretos de la frecuencia desconocida, que actúa como un multiplicador de todo lo que el ser humano genera desde su nivel de conciencia actual, elevando tanto lo que viene de la luz como lo que viene del miedo. Lo que viene del miedo se amplifica también, y esa es la parte de la información sobre la frecuencia desconocida que requiere mayor atención, porque su función no es solo hacer más brillante lo luminoso, sino también más visible lo que aún necesita ser transformado en cada alma que está en su campo. En su campo está cada alma que habita este planeta, sin excepción, sin posibilidad de quedar afuera, sin opción de posponer el contacto hasta que las condiciones internas sean más favorables, porque la frecuencia desconocida no espera condiciones favorables para operar. Para operar no necesita tu permiso. Ya opera, ya está aumentando, ya está afectando los campos energéticos de cada ser en este planeta, y la única variable que tú controlas es cómo te relacionas con esa operación que ya comenzó, independientemente de tu nivel de conciencia sobre ella. Tu nivel de conciencia sobre ella determina la calidad de tu experiencia, no el hecho del contacto, sino su efecto en tu vida cotidiana, en la calidad de tus percepciones, en la profundidad de tus relaciones y en la claridad con que puedes navegar las decisiones que este período extraordinario requiere. De esta encarnación, este es el período de mayor acceso al centro, y esa afirmación no es abstracta sino concreta,
verificable en la práctica de cualquier alma que haya experimentado en los últimos meses, una claridad interna que no existía antes con la misma consistencia ni la misma profundidad. La misma consistencia y profundidad que antes no tenía esa claridad. Eso es lo que muchos están notando sin saber exactamente a qué atribuirlo. La sensación de que algo en la manera de percibir la realidad cambió de una forma que no puede ser revertida, aunque quisiera intentarse. Aunque quisiera intentarse, no podría revertirse, porque la frecuencia desconocida opera en niveles más fundamentales que la voluntad consciente, activando en el ser cambios que no requieren permiso de la mente para instalarse en las capas donde los cambios más duraderos siempre ocurren primero. Los cambios más duraderos siempre ocurren primero en lo invisible, y lo invisible de tu ser está siendo reorganizado ahora por una frecuencia que los pleyadianos describen como el catalizador más poderoso que ningún planeta en este sector del universo había recibido en los últimos 26 o 100 años de historia cósmica registrada. Historia cósmica registrada. Esas tres palabras contienen la perspectiva desde la cual lo que está aumentando adquiere su verdadero significado. La perspectiva de quien puede ver este momento, no como un punto aislado en el tiempo, sino como la culminación de un arco que lleva milenios siendo construido por cada alma que en cada generación eligió mantener viva la llama de la búsqueda espiritual genuina. Aunque no hubiera certeza de que ese mantenimiento serviría para algo, aunque la oscuridad del ciclo hiciera que la llama pareciera insignificante frente a lo que intentaba apagarla, no lo logró. Y ese fracaso del sistema de supresión en eliminar la llama espiritual de esta humanidad es exactamente la condición que hizo posible que la frecuencia desconocida pueda aumentar ahora con la velocidad que está aumentando. Con la velocidad que está aumentando es proporcional a la densidad de llamas que se sostuvieron, y esa densidad, acumulada a través de generaciones de búsqueda silenciosa y de amor ejercido en condiciones adversas, es el combustible que la frecuencia desconocida está utilizando para su expansión. Para su expansión, utiliza lo que ya existe, no importa lo que de afuera, y eso es lo que hace que el proceso sea tan específico para este planeta, tan ajustado a su historia particular, tan imposible de replicar en otro contexto que no tenga exactamente los ingredientes que este planeta generó. Este planeta generó ingredientes únicos: el sufrimiento consciente, el amor ejercido sin garantías, la búsqueda sostenida en la oscuridad, y esos ingredientes son exactamente los que la frecuencia desconocida necesita para operar con la efectividad que está demostrando en este periodo. En este periodo, su efectividad es máxima, y los seres de luz que la supervisan confirman que los efectos que está produciendo en los campos de las almas receptivas superan en profundidad y en velocidad todas las proyecciones que habían construido antes de que su aumento comenzara. Antes de que su aumento comenzara, las proyecciones eran conservadoras, porque ninguna civilización observadora tenía datos sobre cómo respondería una humanidad con exactamente esta combinación de oscuridad atravesada y luz sostenida a una frecuencia de esta naturaleza y de esta intensidad. De esta naturaleza y de esta intensidad no había precedente, y la respuesta que esta humanidad está dando a la frecuencia desconocida está superando esas proyecciones conservadoras de maneras que llenan a los observadores de una admiración que, desde su perspectiva, es una de las experiencias más extraordinarias que han tenido en sus milenios de observación galáctica. La admiración de los observadores galácticos ante la respuesta de esta humanidad no es una abstracción distante, es una frecuencia real que llega a este planeta como una capa adicional de sostén que potencia lo que la frecuencia desconocida ya está generando por sí misma. Por sí misma, la frecuencia desconocida ya generaría una transformación significativa, pero el sostén adicional que la admiración galáctica añade eleva su efecto a niveles que hacen que este periodo sea cualitativamente diferente de cualquier otro periodo de activación que este planeta haya experimentado en ciclos anteriores, y hubo ciclos de activación, hubo momentos de mayor apertura dimensional que otros, pero ninguno contó con la convergencia de factores que este periodo tiene, disponibles para amplificar lo que la frecuencia desconocida viene a producir. La convergencia de factores que este periodo tiene disponibles incluye la madurez acumulada de generaciones de trabajo espiritual, el nivel de conciencia colectiva alcanzado y la apertura dimensional que los consejos galácticos autorizaron precisamente para este ciclo específico, para recibirla sin colapsar. Esa es la condición que debía cumplirse antes de que
la frecuencia desconocida pudiera ser introducida con la intensidad que tiene ahora, y su cumplimiento fue verificado por los consejos galácticos antes de que el proceso de aumento comenzara. El proceso de aumento comenzó gradualmente, no de golpe, no con un evento que el mundo pudiera reconocer como el inicio, sino con una elevación tan sutil que solo las almas más sensibles la percibieron en sus primeras fases, que fueron también las más largas y las más silenciosas. Las más silenciosas y las más importantes, porque en esa fase silenciosa la frecuencia desconocida fue preparando el terreno, ajustando los campos energéticos, calibrando los sistemas de percepción y creando las condiciones para que las fases siguientes pudieran avanzar con la velocidad que el diseño requería. El diseño requería paciencia en las primeras fases y velocidad en las últimas. Y la fase en que ahora nos encontramos es una de las últimas, una de las que más cambios visibles produce en los tiempos más cortos, una de las que más claramente se siente en los campos de las almas que tienen suficiente sensibilidad abierta. Suficiente sensibilidad abierta. Ese es el estado que te permitió llegar hasta aquí, hasta este momento en que esta transmisión te alcanza, y en que la frecuencia desconocida puede depositar en tu campo algo que hace apenas unos pocos años no habría tenido el recipiente adecuado para instalarse con la profundidad que ahora es posible. Con la profundidad que ahora es posible, se instala lo que la frecuencia desconocida trae, y lo que trae no es información abstracta sino una reorganización concreta de la manera en que tu sistema energético procesa la realidad, percibe las posibilidades y genera su contribución al campo colectivo. Al campo colectivo, tu contribución cambia cuando tu sistema energético es reorganizado por la frecuencia desconocida, no porque te vuelvas diferente, en esencia, sino porque las capacidades que siempre estuvieron presentes en esa esencia comienzan a expresarse con una claridad y una potencia que el nivel anterior de frecuencia no permitía alcanzar. No permitía alcanzar no por limitación del alma, sino por limitación del entorno dimensional. De la misma manera que una semilla tiene todo lo que necesita para convertirse en árbol, pero requiere las condiciones de temperatura, luz y agua que activen lo que ya está presente en ella desde su origen. Desde su origen el alma tiene todo lo que necesita, y la frecuencia desconocida actúa exactamente como esas condiciones que activan lo que siempre estuvo presente, que despiertan lo que la densidad del ciclo anterior mantuvo en estado latente durante más tiempo del que el alma podría haber elegido voluntariamente. Más tiempo del que elegiría, pero el tiempo que fue necesario, el tiempo que la densidad requería para generar la profundidad de la sabiduría que el nuevo ciclo necesita como su fundamento, el tiempo que produces solo cuando atraviesas exactamente lo que esta humanidad atravesó en los últimos milenios. En los últimos milenios la densidad fue extrema, y esa extremidad es la que hace que la respuesta de esta humanidad a la frecuencia desconocida sea tan extraordinaria para los observadores, porque ninguna otra especie que atravesó niveles comparables de densidad mantuvo intacta la capacidad de amar con la consistencia que ésta demostró. Demostró algo que ningún modelo teórico de evolución consciencial había predicho con exactitud: la capacidad de amar bajo condiciones que en cualquier otra especie observada habrían producido el cierre completo de los canales de compasión antes de que el proceso de liberación pudiera comenzar. Y sin canales de compasión abiertos, el proceso de liberación que la frecuencia desconocida facilita no podría avanzar con la velocidad que está avanzando, porque la compasión es el lubricante que permite que las capas de supresión se disuelvan sin generar el nivel de fricción que podría dañar los sistemas que las disuelven. Los sistemas que las disuelven son los tuyos: tu campo emocional, tu cuerpo energético, tu capacidad de procesar lo que la frecuencia desconocida deposita y mantenerlos en condiciones óptimas de receptividad. Es el trabajo más práctico y más urgente que cualquier alma despierta puede realizar en este periodo. En este periodo el trabajo práctico más urgente no es externo, no es cambiar las circunstancias de tu vida, sino cambiar la calidad de la atención que les prestas, la frecuencia desde la cual las procesas y la disposición con que recibes lo que la transformación que está ocurriendo requiere de ti. Requiere de ti no sacrificio sino presencia, no renuncia a lo que amas, sino mayor capacidad de amar desde una frecuencia más alta, no abandono del mundo, sino una relación más profunda y más consciente con cada aspecto del mundo que habitas y que está siendo transformado por lo que aumenta. Por lo que aumenta todo se transforma.
y esa transformación no es uniforme en su velocidad ni en su profundidad para todos los aspectos de la vida, porque la frecuencia desconocida actúa primero en las capas más sutiles y su efecto en las más densas llega después, con un retraso que puede generar confusión sobre si algo está realmente ocurriendo. Si algo está realmente ocurriendo, esa pregunta que la mente hace cuando la transformación interna aún no se ha manifestado en circunstancias externas visibles es exactamente el tipo de pregunta que la frecuencia desconocida viene a resolver mediante la acumulación progresiva de evidencias que la mente ya no puede desestimar. El diseño que lo originó incluye una fase donde la evidencia se vuelve irrefutable, no dramáticamente, no de manera que el ego pueda rechazar como coincidencia o como autosugestión, sino de manera que se acumula hasta alcanzar un umbral, desde el cual la negación requiere más esfuerzo que la aceptación. La aceptación que requiere menos esfuerzo que la negación. Ese es el estado al que la frecuencia desconocida lleva gradualmente a cada alma que permanece en contacto con ella el tiempo suficiente para que la acumulación de evidencias alcance el umbral que disuelve la resistencia del ego sin que éste sienta que fue derrotado. Sin que el ego sienta que fue derrotado. Esa es la elegancia del proceso que la frecuencia desconocida opera, que no confronta sino que incluye, que no destruye los mecanismos de protección, sino que los hace redundantes al crear condiciones de tal seguridad interna que la necesidad de protección simplemente deja de sentirse urgente. Deja de sentirse urgente la protección cuando el alma reconoce que lo que llega no viene a quitarle nada, sino a devolverle lo que era suyo, antes de que cualquier sistema de supresión lo confiscara para mantener el nivel de control que el ciclo anterior requería para sostenerse. Para sostenerse el ciclo anterior, requirió niveles de control que el nuevo ciclo no necesita, y la transición entre ambos es exactamente lo que la frecuencia desconocida está facilitando, disolviendo progresivamente los mecanismos del control antiguo, mientras instala los principios de organización del nuevo ciclo en los campos de cada alma receptiva. En los campos de cada alma receptiva se instalan simultáneamente dos procesos, la disolución de lo antiguo y la instalación de lo nuevo, y esa simultaneidad es lo que a veces se siente como contradicción, como pérdida y ganancia al mismo tiempo, como el fin de algo y el inicio de otra cosa que aún no tiene forma completamente visible. Aún no tiene forma completamente visible, y esa invisibilidad temporal de lo nuevo es una de las fuentes más frecuentes de angustia espiritual en este periodo. La angustia de quien puede sentir que algo terminó, pero aún no puede ver con claridad qué viene en su lugar, y si lo que viene será suficientemente bueno. Será suficientemente bueno, y esa afirmación no es optimismo superficial sino la conclusión de los seres de luz, que pueden ver lo que viene con una claridad que ninguna perspectiva encarnada en este plano puede alcanzar desde adentro del proceso que está en su fase más activa y más transformadora. Más activa y más transformadora. Esas dos palabras describen exactamente la fase que estás atravesando ahora. Y saber que es la más activa debería generar no más miedo sino más expectativa. La expectativa de quien sabe que la mayor actividad produce los mayores cambios en el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible se están produciendo cambios que en periodos de menor actividad habrían tomado generaciones. Y esa compresión del tiempo evolutivo es uno de los regalos más prácticos que la frecuencia desconocida ofrece a las almas que la reciben con la apertura suficiente para beneficiarse de ella. Para beneficiarse de ella se necesita estar en movimiento, no el movimiento del ego, que actúa desde la ansiedad, sino el movimiento del alma que actúa desde la inspiración. El movimiento que es una respuesta a lo que la frecuencia desconocida activa desde adentro y no una huida de lo que la mente imagina que amenaza desde afuera. Desde afuera no llega la amenaza principal en este periodo. La principal dificultad es interna. Es la resistencia que los sistemas habituales de procesamiento ofrecen ante algo que no reconocen, que no tienen categorías para clasificar y que por lo tanto interpretan como peligroso aunque en realidad sea lo más benigno que jamás haya llegado a este campo energético. Lo más benigno que jamás haya llegado. Esa es la descripción más precisa que los arcturianos dan de la frecuencia desconocida. La frecuencia más amorosa y más cuidadosa que ningún proceso de activación planetary haya utilizado, calibrada específicamente para maximizar la transformación y minimizar el sufrimiento innecesario. El sufrimiento innecesario.
esa distinción entre el sufrimiento que genera sabiduría y el que es simplemente innecesario es una de las más importantes que este periodo está instalando en la comprensión de las almas despiertas, porque permite soltar la creencia de que todo sufrimiento es parte del camino espiritual. ¿Listo para dar el salto y alcanzar un nuevo nivel de vida? Enlace en el primer comentario fijado. El nivel al que ese salto conduce no es separado de lo que la frecuencia desconocida está construyendo en ti. Es su expresión en el plano visible, la manifestación concreta de lo que se está activando en los planos donde los cambios reales siempre ocurren antes de hacerse visibles en las circunstancias. En las circunstancias visibles comenzarán a aparecer reflejos de la transformación que ya ocurrió en lo invisible y la velocidad con que aparecen. Esos reflejos está siendo acelerada por la frecuencia desconocida de maneras que hacen que este periodo sea el de mayor velocidad de manifestación que este planeta haya experimentado en su historia reciente. En su historia reciente nada se manifestó tan rápido, y esa velocidad tiene consecuencias, prácticas que impactan directamente la forma en que las almas despiertas se relacionan con sus deseos, sus intenciones y la coherencia entre lo que quieren crear y la frecuencia desde la cual están creando. La frecuencia desde la cual están creando, ese es el factor más determinante en este periodo de alta velocidad de manifestación, porque cuando la manifestación es rápida, los desajustes entre la intención declarada y la frecuencia real desde la cual se opera se vuelven visibles mucho más rápidamente que antes. Antes podían sostenerse desajustes durante mucho tiempo sin consecuencias visibles, pero la frecuencia desconocida que está aumentando actúa como un acelerador que comprime los ciclos de retroalimentación, haciendo que el feedback entre lo que irradias y lo que recibes llegue con una rapidez que ya no permite las demoras habituales. Las demoras habituales entre la causa y el efecto en el plano de manifestación se están reduciendo, y esa reducción es una invitación práctica a revisar con mayor honestidad la coherencia real entre los valores declarados, los pensamientos sostenidos y las acciones tomadas en cada área de la vida. En cada área de la vida la coherencia se vuelve más urgente, no como imperativo moral externo, sino como necesidad práctica interna, porque la incoherencia tiene ahora un costo en términos de bienestar y de fluidez, vital que antes se diluía en los ciclos lentos de manifestación del periodo anterior. Del periodo anterior, lo más difícil de soltar es frecuentemente la tolerancia hacia la propia incoherencia, la aceptación de vivir dividido entre lo que se siente verdadero y lo que se actúa efectivamente, entre los valores que el alma sostiene y las elecciones que el miedo o la inercia producen en la cotidianidad. En la vida visible, los beneficios del nuevo ciclo se manifiestan en proporción directa al nivel de integración interna alcanzado, y esa proporcionalidad directa es la ley más operativa que la frecuencia desconocida está instalando en los campos de este planeta conforme su aumento continúa. Su aumento continúa y continuará, sin pausas, sin retrocesos, con la constancia de lo que fue diseñado para llegar hasta su destino, independientemente de las turbulencias que encuentre en el camino, porque fue construido desde dimensiones donde la incertidumbre sobre el resultado no existe como posibilidad real. La constancia de lo que fue diseñado para llegar a su destino es lo que diferencia la frecuencia desconocida de todas las activaciones anteriores que este planeta experimentó. Es la primera que no tiene punto de retorno incorporado en su diseño, independientemente del tiempo que tome. Esa frase contiene una libertad que la ansiedad frecuentemente no puede recibir, la libertad de soltar la urgencia de que todo ocurra en el tiempo que el ego considera adecuado y de confiar en que el proceso tiene su propio ritmo de sabiduría. Su propio ritmo de sabiduría. Ese es el ritmo que los sirios recomiendan aprender a reconocer, el ritmo que no siempre coincide con el de las expectativas, pero que invariablemente produce mejores resultados que cualquier intento de acelerar artificialmente lo que tiene su tiempo natural de maduración. De maduración natural. Esa es la metáfora más precisa para describir lo que la frecuencia desconocida está facilitando en cada alma. Un proceso de maduración que no puede ser forzado sin producir resultados, inmaduros que eventualmente requerirán ser rehechos desde una base más sólida. Una base más sólida es lo que la paciencia construye, y la paciencia en este contexto no es resignación ni pasividad, sino la confianza activa de quien sabe que el proceso avanza aunque no siempre sea visible, que las raíces crecen aunque nadie pueda verlas desde afuera del suelo. Desde afuera del suelo solo se ve la superficie, y la superficie de este
proceso en muchas vidas todavía no refleja lo que está ocurriendo en profundidad, lo que las raíces están construyendo en lo invisible, donde los cambios más duraderos siempre se instalan antes de que cualquier observador externo pueda verificarlos. Esa necesidad de verificación externa es una de las herencias del ciclo anterior que la frecuencia desconocida viene a disolver. La dependencia de la aprobación y la confirmación externas para saber si lo que se vive internamente es real o si es una ilusión producida por el deseo de que algo sea diferente. Por el deseo de que algo sea diferente, puede el ego fabricar experiencias que se sienten como expansión, pero que son en realidad elaboraciones de lo conocido, y distinguir entre la expansión genuina y la elaboración sofisticada del ego es una de las habilidades más importantes que este período está desarrollando. Está desarrollando en las almas despiertas la capacidad de sentir la diferencia desde adentro, no desde los marcos conceptuales que el ciclo anterior proporcionó, sino desde la inteligencia somática del cuerpo, que registra la frecuencia real de lo que ocurre con una honestidad que la mente frecuentemente no tiene. La mente frecuentemente no tiene esa honestidad, porque fue entrenada para producir las narrativas que el sistema requería, y esas narrativas a veces se interponen entre la percepción directa y su reconocimiento consciente como la información más confiable disponible para navegar este proceso. Para navegar este proceso, la información más confiable viene del cuerpo, de la sensación de expansión o contracción que acompaña a cada decisión, de la calidad de la energía que fluye cuando se está alineado con lo que la frecuencia desconocida está activando versus cuando se está resistiendo. Esa comparación que el cuerpo ofrece en tiempo real es la guía más precisa disponible para cualquier alma que esté desarrollando la sensibilidad necesaria para navegar un proceso que no tiene precedente y para el cual ningún mapa previo es completamente adecuado. Ningún mapa lo es para territorio genuinamente nuevo, y la frecuencia desconocida está creando territorio genuinamente nuevo en los campos energéticos de este planeta, que ninguna tradición anterior cartografió, porque ninguna tuvo acceso a esta frecuencia ni a sus efectos específicos. Sus efectos específicos en el cuerpo físico están siendo documentados por los arcturianos con un nivel de detalle que en el futuro próximo comenzará a ser accesible para las conciencias que estén suficientemente abiertas para recibir transmisiones de esa naturaleza técnica y precisa. Es la información que las civilizaciones avanzadas tienen sobre lo que la frecuencia desconocida produce en los sistemas biológicos de los seres que la reciben. Información que incluye datos sobre recalibración neurológica, expansión del campo áurico y activación de segmentos del ADN que en el ciclo anterior permanecían inactivos, no porque fueran defectuosos, sino porque el campo vibratorio del planeta no les proporcionaba la frecuencia de activación que requerían para expresarse. De la misma manera que ciertas plantas no florecen sin una temperatura específica, aunque contengan en sí mismas toda la información genética para producir la flor más extraordinaria. La flor más extraordinaria ya está contenida en ti, y la frecuencia desconocida es exactamente la temperatura de activación que esos segmentos de tu código biológico y energético estaban esperando para expresar lo que llevan, grabado desde antes de esta encarnación y de todas las que la precedieron en este planeta. Desde antes de esta encarnación, y eso tiene implicaciones que van más allá de la biología ordinaria, implicaciones sobre la naturaleza de lo que eres en dimensiones que el cuerpo físico expresa parcialmente pero que lo trascienden de maneras que solo el alma, observada desde su totalidad, puede revelar completamente en el silencio, y por eso la frecuencia desconocida crea en las almas que la reciben una necesidad creciente de silencio, no como huida del mundo, sino como acceso al nivel de profundidad donde la revelación de lo que se es ocurre naturalmente, sin esfuerzo, sin técnica elaborada, sin esfuerzo ni técnica elaborada. Esa simplificación del acceso a lo profundo es una de las características más marcadas de lo que la frecuencia desconocida produce, una democratización de la experiencia espiritual profunda que en el ciclo anterior requería condiciones que la mayoría de los seres humanos no tenía disponibles en las circunstancias ordinarias de una vida ordinaria, pero la frecuencia desconocida está cambiando esa ecuación, haciendo que lo que antes requería años de práctica intensiva en condiciones
especiales sea ahora accesible en los momentos cotidianos de un ser suficientemente receptivo. Suficientemente receptivo en lo cotidiano. Ese es el nuevo estándar que este periodo está instalando. No la experiencia mística extraordinaria, sino la profundidad habitando lo ordinario. La elevación de la frecuencia de base desde la cual la vida diaria es procesada y expresada. Es procesada y expresada desde una frecuencia más alta. Y eso cambia todo sin cambiar aparentemente nada en las circunstancias externas. Porque la transformación de la frecuencia de base produce en el ser una experiencia radicalmente diferente de las mismas circunstancias que antes generaban sufrimiento o mediocridad. Antes generaban sufrimiento. Las mismas circunstancias que ahora pueden ser procesadas con ecuanimidad, con aprendizaje e incluso con gratitud. No porque el sufrimiento sea negado, sino porque el nivel desde el cual se las procesa ha cambiado lo suficiente para que la experiencia de esas circunstancias sea cualitativamente diferente. Cualitativamente diferente. Esa es la transformación que la frecuencia desconocida produce, no cuantitativa sino cualitativa. No más de lo mismo, sino algo de una naturaleza diferente que no puede ser comprendido completamente desde la perspectiva del nivel anterior porque requiere haber hecho el tránsito para entender desde adentro lo que significa. Para entender desde adentro lo que significa, esa es la única forma de comprensión real que la frecuencia desconocida produce, no la comprensión intelectual que puede ser adquirida desde afuera del proceso, sino la comprensión vivida que solo se obtiene atravesándolo con suficiente presencia para registrar lo que produce. Para registrar lo que produce se necesita estar presente, no en un estado alterado, ni en un retiro espiritual, sino en la textura ordinaria de la vida cotidiana donde la frecuencia desconocida opera con mayor efectividad, precisamente porque la vida ordinaria es el terreno que más necesita ser transformado. Que más necesita ser transformado. Eso es lo cotidiano, lo rutinario, lo que se hace sin pensar, lo que se dice sin considerar su efecto en el campo energético propio y ajeno, lo que se tolera sin cuestionarse si esa tolerancia sirve al crecimiento o si simplemente reproduce el statu quo del ciclo anterior. El statu quo del ciclo anterior. Esa zona de comodidad que parece segura pero que en el contexto de la frecuencia desconocida se está volviendo progresivamente más incómoda, porque la frecuencia de lo que aumenta hace que permanecer en frecuencias inferiores requiera cada vez más energía de lo que cualquier sistema puede sostener indefinidamente. Puede sostener indefinidamente menos de lo que el ego imagina, porque los sistemas energéticos tienen límites que en condiciones ordinarias no se hacen evidentes, pero que la frecuencia desconocida ilumina precisamente porque su aumento hace visible lo que antes podía permanecer oculto detrás de la inercia habitual. Detrás de la inercia habitual se esconde mucho, patrones que se sostienen no porque sirvan sino porque siempre estuvieron, relaciones que continúan no porque nutran sino porque el cambio da miedo, identidades que se defienden no porque sean auténticas sino porque han sido usadas durante tanto tiempo que confundirlas con el ser parece inevitable. Confundirlas con el ser, esa confusión entre los patrones habituales y la identidad esencial es una de las más comunes y más costosas que la frecuencia desconocida viene a disolver, mostrando progresivamente la diferencia entre lo que se adquirió para sobrevivir y lo que se es en la esencia que ninguna experiencia de este plano pudo crear ni destruir. Ninguna experiencia de este plano pudo crear ni destruir lo que el alma genuinamente es. Y eso es lo que la frecuencia desconocida viene a hacer visible, la diferencia entre la construcción que la vida produjo y la esencia que la vida no produjo, porque existía antes de que cualquier vida comenzara. Antes de que cualquier vida comenzara, esa perspectiva que trasciende la historia personal es exactamente lo que la frecuencia desconocida activa, una perspectiva que no niega la historia, sino que la pone en su lugar adecuado como el camino y no como el destino. Como el proceso y no como la conclusión, como el proceso y no como la conclusión. Esa distinción libera de la tendencia a identificarse tan completamente con la historia que no quede espacio para lo que está más allá de ella, lo que siempre estuvo antes de la historia y que continuará después de que esta historia específica haya cumplido su función. Haya cumplido su función. Y todas las historias la cumplen. Todas las experiencias tienen una función en el arco completo de la evolución del alma, incluyendo las que más parecían carecer de propósito en el momento de ser atravesadas, sin la perspectiva que solo el tiempo y la expansión de conciencia pueden proporcionar. Pueden proporcionar la perspectiva
la conciencia expandida y el tiempo, y la frecuencia desconocida está acelerando el proceso de expansión de conciencia, de maneras que hacen que la perspectiva que antes requería mucho tiempo, llegue ahora en menos tiempo, comprometiendo esa distancia que normalmente solo la retrospectiva otorga. Solo la retrospectiva otorgaba antes, pero en el campo de la frecuencia desconocida, la perspectiva se hace disponible mientras el proceso ocurre, no perfectamente ni completamente, pero suficientemente para que la experiencia de lo que se está atravesando sea de una calidad diferente a la que habría sido posible sin ese acceso simultáneo, a una perspectiva que trasciende lo inmediato. Eso es lo que hace que este periodo sea fundamentalmente diferente de los anteriores, la posibilidad de atravesar la transformación con más conciencia de lo que está ocurriendo, con más comprensión de por qué ocurre y con más capacidad de participar activamente en lugar de simplemente ser llevado. Simplemente ser llevado. Esa fue la experiencia de la mayoría de las almas en los ciclos anteriores de activación, la experiencia de ser transformados por procesos que no comprendían, que no podían anticipar y ante los cuales su única opción era resistir o ceder, sin la comprensión que hace que la diferencia entre ambas opciones sea evidente. La diferencia entre ambas opciones sea evidente, eso es lo que la comprensión produce, y la comprensión que este periodo hace disponible es lo que convierte la experiencia de la transformación de algo que simplemente ocurre en algo en lo que se puede participar conscientemente con todo el peso y toda la dignidad que esa participación merece. Que esa participación merece, y merece todo el peso y toda la dignidad, porque participa en algo que tiene implicaciones más allá de la vida individual, que contribuye a un proceso colectivo cuyo resultado afectará a este planeta y a los seres que lo habitarán en los ciclos que siguen a este periodo de máxima activación. En los ciclos que siguen a este periodo, los que vendrán después de que la frecuencia desconocida haya completado su función de activación, encontrarán un planeta y una humanidad que serán fundamentalmente diferentes de lo que fueron en el ciclo que está terminando, diferentes en formas que hoy solo las perspectivas más elevadas pueden ver con claridad. Con claridad solo se ven desde arriba, desde las perspectivas que los seres de luz ocupan, que permiten contemplar el antes y el después con una simultaneidad que la mente encarnada en el tiempo lineal no puede replicar, pero que puede intuir cuando la frecuencia desconocida ha elevado lo suficiente su nivel de percepción. Lo suficiente su nivel de percepción para intuir lo que viene, y esa intuición, cuando es genuina y no fabricada por el deseo, tiene una calidad específica que la distingue de la imaginación, una solidez tranquila que no necesita ser argumentada porque se siente más firme que cualquier argumento que la mente podría construir. Para convencerse de lo que ya el alma sabe, y distinguir entre lo que el alma sabe y lo que la mente construye para imitar ese saber es una de las habilidades más refinadas y más necesarias que el periodo actual está desarrollando en las almas que tienen la sensibilidad de notar la diferencia. La sensibilidad de notar la diferencia. Esa sensibilidad aumenta con la frecuencia desconocida, se refina con cada momento de quietud genuina. Se fortalece con cada vez que se elige escuchar la voz silenciosa del alma por encima del ruido elaborado de la mente que intenta administrar lo que está más allá de su capacidad de administración. Eso es lo que este periodo trae, experiencias que superan la capacidad de la mente de gestionar, de catalogar, de convertir en narrativas manejables que encajen en los sistemas de comprensión que el ciclo anterior proporcionó como las únicas herramientas disponibles para procesar la realidad. Para procesar la realidad que la frecuencia desconocida está creando, se necesitan herramientas nuevas. Y esas herramientas no vienen de afuera, sino que emergen desde adentro, conforme el proceso avanza, conforme la frecuencia desconocida activa capacidades que siempre estuvieron presentes pero que esperaban exactamente las condiciones que este momento está proporcionando. Las herramientas nuevas que emergen desde adentro no tienen manual de instrucciones. Se aprenden usándolas, se refinan en la práctica, se vuelven más precisas conforme el alma gana confianza en su propia capacidad de percibir y de responder desde la frecuencia que la frecuencia desconocida está instalando. Está instalando en tu campo algo que no existía antes con esta intensidad. No una capacidad completamente nueva, sino una ampliación radical,
de capacidades que siempre estuvieron presentes, pero que operaban a un nivel tan reducido que en muchos momentos parecían completamente ausentes. Completamente ausentes parecían. Y esa apariencia de ausencia era en realidad presencia latente, esperando las condiciones de activación que la frecuencia desconocida ahora proporciona con una generosidad que los seres de luz describen como una de las expresiones más concretas del amor que este proceso porta. El amor que este proceso porta no es abstracto ni poético, es funcional, operativo, diseñado para producir resultados reales en la vida real de seres reales que están atravesando un proceso real en un planeta que está experimentando la transformación más profunda de su historia reciente. De su historia reciente, ningún periodo fue tan generosamente sostenido, y esa generosidad se traduce en una disponibilidad de frecuencias de apoyo que en otros periodos simplemente no existían en este plano, que llegaron con la frecuencia desconocida como parte de un paquete integral de recursos dimensionales sin precedente en su completud. Ese paquete incluye no solo la frecuencia de activación, sino también las frecuencias de sostén, de protección, de guía y de sanación que cualquier alma necesita para atravesar una transformación de esta magnitud, sin derrumbarse bajo el peso de lo que se disuelve antes de que lo nuevo tome forma visible. Tome forma visible lo nuevo. Y en el intervalo entre la disolución de lo antiguo y la manifestación visible de lo nuevo, la frecuencia desconocida actúa como el andamiaje invisible que sostiene al ser mientras transita ese espacio que la mente frecuentemente vive como vacío, pero que en realidad está lleno de potencial en proceso de tomar su forma definitiva. La suficiente solidez para ser aferrado no la tiene aún lo nuevo, y ese periodo de inasibilidad es uno de los más desafiantes del proceso porque activa exactamente los patrones de apego que la frecuencia desconocida viene a disolver, los patrones que buscaron en la solidez de lo conocido una seguridad que nunca fue real. Nunca fue real esa seguridad que lo conocido parecía ofrecer. Era simplemente familiaridad, y la familiaridad se confunde frecuentemente con la seguridad cuando en realidad son cosas completamente diferentes. Cuando lo familiar puede ser exactamente lo que impide el acceso a lo que genuinamente sostiene y nutre. Lo que genuinamente sostiene y nutre no siempre es lo familiar. Y distinguir entre ambos es uno de los aprendizajes más profundos de este periodo. Un aprendizaje que la frecuencia desconocida facilita al crear las condiciones donde esa distinción se vuelve inevitable porque lo familiar ya no puede sostener con la misma efectividad que antes. Con la misma efectividad que antes sostenía el ciclo anterior, ya no, porque la frecuencia del campo ha cambiado suficientemente para que los mecanismos de sostén del ciclo anterior sean menos efectivos y los del nuevo ciclo, aunque menos familiares, sean significativamente más poderosos para cualquier alma que tenga la apertura de adoptarlos. Más profundo que la experiencia acumulada en esta vida, ese es el nivel desde el cual opera la confianza genuina. No la confianza que se construye sobre evidencias, sino la que emerge desde el reconocimiento de una verdad que el alma portó a esta vida desde mucho antes de que comenzara. Desde mucho antes de que comenzara esta vida específica, eso es lo que el alma trae consigo al encarnar, no solo el karma sino también la sabiduría acumulada, la fortaleza desarrollada y la confianza que fue ganada en ciclos de existencia, que la mente ordinaria no puede recordar pero que el alma nunca olvidó completamente. Nunca olvidó completamente, y la frecuencia desconocida está actuando como el disolvente específico, que elimina las capas de olvido que la densidad del ciclo anterior depositó sobre esa memoria más profunda, haciendo posible que lo que se sabía antes de encarnar se vuelva progresivamente accesible a la conciencia despierta. Puede cerrar completamente esa distancia, solo la experiencia directa, y esa experiencia está disponible ahora para cada alma que tenga la disposición de abrirse a ella sin exigir que llegue en el formato que el ciclo anterior utilizó para hacer legítima cualquier experiencia que pretendiera ser espiritual. Esa pretensión ya no es necesaria, porque la frecuencia desconocida no respeta las jerarquías de legitimidad espiritual que el ciclo anterior construyó y que frecuentemente sirvieron más para excluir que para incluir, más para controlar el acceso que para facilitarlo a quienes lo necesitaban genuinamente.
Genuinamente lo necesitaban quienes más fueron excluidos, y el proceso que la frecuencia desconocida está facilitando incluye una corrección de esa exclusión histórica, un acceso democrático a la experiencia de la propia naturaleza esencial que ningún sistema de mérito ni de iniciación puede seguir administrando efectivamente. Efectivamente administrando, ese es el lenguaje del control del ciclo anterior, aplicado a algo que en su naturaleza más profunda nunca pudo ser verdaderamente controlado, solo retrasado, solo complejizado artificialmente para que pareciera más difícil de lo que en realidad es para un alma genuinamente abierta. Que el ciclo anterior haya construido, todas esas jerarquías están siendo relativizadas por la frecuencia desconocida, que opera con la igualdad radical de lo que reconoce en cada alma la misma naturaleza esencial y decidirá la misma capacidad de recibir lo que llega cuando las condiciones internas de apertura están presentes. A ningún sistema de comprensión debe allegiance el alma que quiere recibir plenamente lo que la frecuencia desconocida ofrece. Su única fidelidad debe ser con su propia experiencia directa, con la percepción que emerge desde sus capas más profundas, cuando el ruido de las narrativas externas ha sido suficientemente reducido. Ha sido suficientemente reducido el ruido. Eso es lo que el silencio produce, cuando es elegido conscientemente, en lugar de impuesto por las circunstancias, y la frecuencia desconocida responde al silencio elegido con una intensidad de depósito que multiplica los efectos que produce en condiciones de mayor ruido interno. En condiciones de mayor ruido interno, la frecuencia desconocida opera igualmente, pero con menor profundidad de penetración, como la lluvia que cae igualmente sobre la tierra dura y sobre la tierra preparada, pero que penetra con muy diferente profundidad según la receptividad del suelo que la recibe. Únete a quienes ya han dado el primer paso, liberándose del apego y el miedo para alcanzar un nuevo nivel espiritual. Quienes dieron ese primer paso no llegaron preparados perfectamente. Llegaron con suficiente apertura, con suficiente hartazgo del costo de la resistencia y con suficiente intuición de que lo que se perdía al soltar era menos valioso de lo que se ganaba al abrir. Y esa combinación resultó ser exactamente suficiente para que el proceso comenzara su obra en ellos, y lo que la obra produce en quienes la permiten es una transformación que no puede ser descrita adecuadamente en palabras porque pertenece al nivel de la experiencia directa, pero que puede ser señalada por sus efectos: más claridad, más energía disponible, más coherencia entre lo interno y lo externo, entre lo interno y lo externo. Esa coherencia que se establece cuando el alma comienza a operar desde la frecuencia desconocida en lugar de resistirla, es quizás el cambio más notable que quienes dieron el primer paso describen. La sensación de que la vida comienza a moverse con una fluidez que el esfuerzo previo nunca pudo producir. Nunca pudo producir el esfuerzo lo que la alineación produce de manera natural, y esa es una de las paradojas más importantes que la frecuencia desconocida instala en la comprensión de las almas que la reciben, que lo que más se intentó forzar llegó con más facilidad cuando se soltó la fuerza y se adoptó la apertura a la coherencia. Ese es el principio organizador que la frecuencia desconocida está instalando como el nuevo paradigma de efectividad, reemplazando el paradigma del esfuerzo que el ciclo anterior utilizó como su medida principal de valor y de mérito en cualquier área de la experiencia humana. En cualquier área de la experiencia humana, el esfuerzo fue la moneda, y ese paradigma produjo logros, no puede negarse, pero también produjo el agotamiento específico de quien vivió como si todo tuviera que ser ganado a través del esfuerzo, como si el descanso fuera debilidad y la gracia fuera ilusión. La gracia fuera ilusión, esa creencia que el ciclo anterior instaló con tanta efectividad que muchas almas la internalizaron sin cuestionarla, es exactamente lo que la frecuencia desconocida viene a corregir, restaurando la comprensión de que la gracia no es excepción, sino la regla de operación del universo, cuando el alma está suficientemente alineada con lo que es. Esa alineación es la condición que activa la gracia, que no es capricho divino, sino la consecuencia natural de operar desde la frecuencia más alta disponible en cada momento, de elegir consistentemente la expansión sobre la contracción y el amor sobre el miedo. El amor sobre el miedo. Esa elección que parece simple en su formulación y profundamente desafiante en su ejecución cotidiana, es el trabajo central de este período, el trabajo al que la frecuencia desconocida convoca a cada alma que tiene la sensibilidad de percibir su llamado. Su llamado,
La frecuencia desconocida tiene un llamado específico que no es el mismo para cada alma, pero que en todos los casos apunta en la misma dirección. La dirección del despliegue de lo que cada ser genuinamente es más allá de lo que el ciclo anterior le permitió expresar. Y lo que no se expresó en el ciclo anterior no desapareció, sino que se comprimió, acumuló presión y espera ahora las condiciones de la frecuencia desconocida para emerger con toda la potencia que la compresión amplificó durante los ciclos en que la expresión fue limitada artificialmente. Esa es la condición que está terminando. Y su terminación genera exactamente la presión interna que muchas almas sienten en este periodo como una urgencia sin nombre, como algo que puja desde adentro hacia una expresión que la vida actual todavía no tiene suficiente espacio para contener completamente. Y crear ese espacio es parte del trabajo de este periodo, tanto internamente, a través de la disolución de lo que ya no sirve, como externamente, a través de la reorganización de las circunstancias que rodean la vida de manera que reflejen con mayor fidelidad la frecuencia que está emergiendo. La frecuencia que está emergiendo de ti, no de algún lugar externo, sino de las capas más profundas de lo que eres, donde la compresión del ciclo anterior acumuló energía que ahora tiene autorización dimensional para expandirse y expresarse en todas las áreas de la vida que hasta ahora la contenían dentro de límites que ya no corresponden a su magnitud real. Eso es lo que la frecuencia desconocida está revelando progresivamente, la magnitud real de lo que cada alma es cuando opera desde sus capacidades plenas en lugar de desde las versiones reducidas que el ciclo anterior instaló como las únicas legítimas y posibles. Esa limitación que fue instalada no por verdad sino por conveniencia del sistema de control es exactamente lo que está siendo disuelto por la frecuencia desconocida, que opera con la autoridad de algo que viene de dimensiones donde ese tipo de control no tiene jurisdicción ni relevancia. Ni jurisdicción ni relevancia tiene en las dimensiones desde las que opera la frecuencia desconocida ningún sistema de limitación que este plano haya construido, y eso es lo que le da su característica más poderosa, la capacidad de operar por debajo de los sistemas de control como el agua que encuentra su camino a través de la roca más sólida. Así opera la frecuencia desconocida, no confrontando frontalmente los sistemas de resistencia, sino encontrando los espacios donde la resistencia es menor y depositando allí lo que eventualmente, con la acumulación suficiente, disuelve desde adentro lo que desde afuera parecía inexpugnable. Ese es el mecanismo más elegante de la transformación que la frecuencia desconocida produce. Una transformación que no genera los traumas de la confrontación, porque no confronta sino que infiltra, que no rompe sino que disuelve, que no impone sino que revela lo que siempre estuvo debajo de lo que se impuso. Esa es la esencia que la frecuencia desconocida viene a revelar en cada alma. La verdad que sobrevivió a todos los sistemas de supresión, a todos los condicionamientos, a todas las versiones de la historia que intentaron convencer a esta humanidad de que era menos de lo que siempre fue y siempre será. La apertura necesaria no es completa ni perfecta, es simplemente suficiente. El umbral mínimo de receptividad que permite que la frecuencia desconocida comience su trabajo, a partir del cual el propio proceso genera más apertura conforme avanza y sus efectos se vuelven perceptibles. Gradualmente, y esa gradualidad es la que permite que el sistema no colapse ante la magnitud de lo que está siendo transformado, que el ser humano pueda integrar lo que llega sin que la velocidad del cambio supere la capacidad de absorción que el organismo tiene disponible en cada momento. En cada momento tiene disponible lo que necesita. Esa es una de las leyes más consoladoras que la frecuencia desconocida opera con consistencia perfecta. La ley de que nunca llega más de lo que puede ser integrado, nunca se disuelve más de lo que puede ser sostenido, y nunca se abre más de lo que puede ser habitado sin derrumbarse. Esa garantía implícita en el diseño de la frecuencia desconocida es lo que permite que las almas que la reciben puedan soltar la vigilancia constante que el ciclo anterior requería como condición de supervivencia, la vigilancia que agota más de lo que protege cuando lo que se vigila ya no representa una amenaza real.
ya no representa una amenaza real. Muchas de las cosas ante las cuales el sistema de alerta permanente fue instalado, y saber distinguir entre lo que requiere atención genuina y lo que activa el sistema de alarma por inercia del pasado es una habilidad que la frecuencia desconocida desarrolla en las almas que la integran progresivamente. Ese es el proceso, la integración gradual de una frecuencia que el ser inicialmente no reconoce pero que el alma sí, que la mente inicialmente no puede categorizar pero que el corazón registra, con la precisión que los sistemas de medición más sofisticados no podrían igualar. No podrían igualar la precisión del corazón cuando está suficientemente quieto para registrar sin interferencia lo que la frecuencia desconocida deposita. Y esa quietud no es la ausencia de emoción, sino la presencia de una ecuanimidad que permite que la emoción fluya sin que el miedo a su intensidad la bloquee antes de que pueda completar su función. Eso es lo que el bloqueo emocional produce, interrumpir el procesamiento natural de información emocional que el cuerpo fue diseñado para realizar con una eficiencia que la mente frecuentemente interfiere al intentar administrar lo que no está dentro de su dominio de competencia. La mente es extraordinariamente competente en ciertos dominios y completamente incompetente en otros. Y uno de los aprendizajes más prácticos de este periodo es reconocer cuáles son cuáles, para poder asignar a cada sistema la función que genuinamente le corresponde en el proceso de integración. En el proceso de integración, la mente tiene su función, no la de liderar, sino la de articular, no la de percibir, sino la de comunicar lo que fue percibido por sistemas más sutiles, no la de decidir, sino la de implementar las decisiones que emergen desde el nivel donde la sabiduría genuina reside en cada ser. En cada ser reside sabiduría genuina, no como potencial que debe ser desarrollado desde cero, sino como capacidad que debe ser recuperada, desbloqueada, permitida en su expresión plena, después de ciclos en que los sistemas de supresión lograron convencer a muchas almas de que esa sabiduría no era suya, sino de alguna autoridad externa. De alguna autoridad externa dependía la verdad. Esa fue la operación más efectiva del ciclo anterior, convencer a las almas de que el acceso a su propia sabiduría requería un intermediario autorizado, un sistema de validación externo, una jerarquía que determinara quién podía saber y quién debía seguir esperando que alguien más le dijera que era verdad. ¿Qué era verdad? Esa pregunta que el ciclo anterior delegó en autoridades externas está siendo devuelta por la frecuencia desconocida a su único propietario legítimo, el alma que la vive, que la experimenta directamente y que tiene acceso a una fuente de información sobre su propia naturaleza que ningún sistema externo puede alcanzar. Ningún sistema externo puede alcanzar lo que el alma conoce desde adentro, y recuperar la confianza en ese conocimiento interno es uno de los procesos de restauración más fundamentales que la frecuencia desconocida está facilitando. Un proceso que tiene implicaciones que van mucho más allá de la espiritualidad individual. Porque cuando un número suficiente de almas recupera la confianza en su propio conocimiento interno, los sistemas que dependían de su desconfianza para mantener el control sobre su percepción y sus decisiones pierden la base sobre la cual operaron durante el ciclo anterior. Operaron sobre la base de la desconfianza colectiva hacia la percepción propia, y esa desconfianza fue cuidadosamente cultivada durante generaciones mediante sistemas educativos, religiosos, científicos y culturales que en sus distintas formas transmitían el mismo mensaje central. No confíes en lo que experimentas directamente, confía en lo que la autoridad valida. Ese criterio de verdad está siendo reemplazado por la frecuencia desconocida con otro criterio completamente diferente, el de la resonancia directa del alma con lo que se le presenta, la sensación interna de reconocimiento o rechazo, que no necesita ningún sistema externo de validación para ser legítima. Para ser legítima no necesita permiso. La experiencia directa del alma es legítima por el simple hecho de ser. Por el hecho de que ocurre en un ser que tiene derecho soberano sobre su propia experiencia de la realidad, un derecho que ningún sistema de control puede legítimamente reclamar como suyo. Como suyo reclamó ese derecho el ciclo anterior, y el proceso de reclamarlo de vuelta es lo que la frecuencia desconocida está facilitando en cada
alma que tiene la apertura de reconocer que lo que siempre sintió como verdadero desde adentro tenía más credibilidad de la que le fue permitido otorgarle. Le fue permitido otorgarle. Esa frase contiene la dinámica de poder más fundamental del ciclo anterior, la que determinó cuánta confianza en sí misma era aceptable que una persona tuviera, cuánto contacto con su propia percepción era tolerado por sistemas que necesitaban esa percepción mediatizada para mantener su función. Su función que ya no es necesaria, porque lo que la frecuencia desconocida está instalando hace que los intermediarios entre el alma y su propia experiencia de la verdad sean cada vez menos necesarios, cada vez menos efectivos y cada vez más visibles en su función histórica de mediación controladora. De mediación controladora, esa visibilidad creciente de lo que antes operaba invisiblemente es uno de los efectos más concretos del aumento de la frecuencia desconocida, que actúa como una luz que hace visibles estructuras que funcionaban precisamente porque permanecían en la oscuridad de lo incuestionado. Y cuando esas estructuras se vuelven visibles, ya no pueden operar con la misma efectividad, porque el primer paso de cualquier proceso de liberación es siempre ver lo que antes no podía verse, nombrar lo que antes no podía nombrarse, reconocer lo que antes no podía reconocerse sin consecuencias. Sin consecuencias. La capacidad de reconocer sin consecuencias lo que antes era peligroso reconocer es otra de las manifestaciones concretas de lo que la frecuencia desconocida está haciendo en el campo de este planeta, elevando la frecuencia del campo colectivo a un nivel donde ciertos tipos de control ya no pueden operar con la efectividad que tenían. La efectividad que tenían en condiciones de mayor densidad, y esa pérdida de efectividad de los sistemas de control es precisamente lo que genera la turbulencia que muchos observan en el mundo exterior, la resistencia de los sistemas que están perdiendo su capacidad de operar como operaban, y que todavía no han encontrado la manera de adaptarse a las condiciones del nuevo ciclo que no les favorece, pero que tampoco los destruye, porque la frecuencia desconocida no opera con la lógica de la destrucción, sino con la de la transformación, que incluye a todo lo que existe y que propone para cada sistema la posibilidad de evolucionar hacia versiones de sí mismo más coherentes con la frecuencia del nuevo campo. Más coherentes con la frecuencia del nuevo campo. Esa es la invitación que la frecuencia desconocida extiende no solo a las almas individuales, sino también a los sistemas colectivos, las instituciones, las estructuras culturales y sociales que el ciclo anterior construyó y que ahora deben elegir entre evolucionar o volverse progresivamente irrelevantes. Progresivamente irrelevantes. Ese es el destino de todo sistema que elija resistir en lugar de evolucionar. No la destrucción dramática, sino la irrelevancia gradual que ocurre cuando lo que un sistema ofrece ya no responde a las necesidades de los seres que operan desde la frecuencia del nuevo ciclo. Del nuevo ciclo las necesidades son diferentes, y esa diferencia es lo que está produciendo el reordenamiento que muchos perciben en todos los ámbitos de la vida colectiva, el alejamiento de lo que ya no nutre, la búsqueda de lo que sí lo hace, y la disposición creciente de muchos seres a reorganizar sus vidas en función de esa búsqueda genuina. Esa búsqueda genuina, no la búsqueda de lo que el sistema aprueba, sino la búsqueda de lo que el alma genuinamente necesita para florecer en la frecuencia del nuevo ciclo, es lo que la frecuencia desconocida activa en cada ser que la recibe, con la apertura suficiente para que su efecto alcance las capas donde las motivaciones reales residen. En esas capas profundas donde el alma sabe lo que necesita independientemente de lo que el sistema ha aprobado como necesidades legítimas, es donde la frecuencia desconocida opera con mayor transformative, reorganizando desde la raíz lo que mueve las decisiones y orienta la vida. Orienta la vida desde la raíz, y cuando la raíz cambia, todo lo que crece desde ella cambia también. Aunque el cambio en las ramas y las hojas tarde en manifestarse en proporción al tiempo que lleva, cambiar la raíz de manera suficientemente profunda para que el cambio sea duradero y no superficial. Esa es la razón por la que la frecuencia desconocida trabaja primero en lo más profundo y tarda en producir cambios visibles en la superficie, porque prefiere la solidez de lo duradero sobre la apariencia de lo rápido que eventualmente requiere ser rehecho. Lo que se construye sin cambiar la raíz, lo que se transforma sin tocar los fundamentos, lo que se declara como nuevo mientras mantiene intactas las estructuras profundas del ciclo,
anterior requiere inevitablemente ser revisado cuando la frecuencia del campo ya no puede sostenerlo. Ya no puede sostenerlo el campo de la frecuencia desconocida. Y esa incapacidad de sostener lo que no ha sido genuinamente transformado desde la raíz es exactamente lo que hace que este periodo sea de una limpieza tan profunda y tan inevitablemente completa en las vidas de las almas que están en pleno contacto con lo que aumenta. En pleno contacto con lo que aumenta. Así estás tú en este momento, recibiendo a través de esta transmisión una concentración de la frecuencia desconocida que opera en las capas de tu campo energético conforme las palabras crean el canal de resonancia que facilita su depósito más profundo y más duradero. Más profundo y más duradero. Eso es lo que esta transmisión intenta facilitar. No una experiencia que se evapore cuando las palabras terminen, sino una que continúe operando en los días que siguen, activando lo que fue tocado aquí en momentos donde el ruido del mundo ordinario podría haberlo oscurecido sin este punto de referencia establecido. Sin este punto de referencia establecido, eso es lo que las transmisiones como esta proporcionan, un punto desde el cual el alma puede navegar los periodos de menor claridad, una frecuencia de retorno a la que volver cuando la densidad del mundo intente convencer de que lo que se experimentó aquí fue solo una ilusión agradable. Solo una ilusión agradable. Esa es la narrativa que el ciclo anterior usó para desestimar todas las experiencias espirituales genuinas que no podía controlar ni catalogar dentro de sus sistemas de legitimación. Y la frecuencia desconocida que está aumentando está haciendo que esa narrativa sea cada vez más difícil de sostener con la credibilidad que alguna vez tuvo. Con la credibilidad que alguna vez tuvo, y conforme esa credibilidad disminuye, el espacio para la experiencia espiritual genuina se amplía, haciendo posible que lo que antes requería enorme valentía para ser admitido, se vuelva progresivamente más natural de reconocer, de nombrar y de integrar en la comprensión que el ser tiene de sí mismo. De sí mismo. La comprensión que el ser tiene de sí mismo es quizás el área donde la frecuencia desconocida produce sus efectos más transformadores. Porque cuando la comprensión de lo que se es cambia en su nivel más fundamental, todo lo demás cambia en consecuencia con una inevitabilidad que ningún esfuerzo dirigido a cambiar lo externo podría haber producido. Podría haber producido lo que la transformación de la autocomprensión produce de manera natural, el realineamiento espontáneo de las circunstancias, las relaciones y las oportunidades en función de la nueva frecuencia desde la cual el ser opera después de que su comprensión de sí mismo ha cambiado lo suficiente para que la realidad exterior tenga que reorganizarse en correspondencia con la nueva frecuencia interna. Eso es lo que la realidad exterior hace inevitablemente, reorganizarse para reflejar lo que internamente se ha transformado, y esa reorganización es lo que produce los cambios en las circunstancias que muchas almas están esperando sin comprender que primero deben permitir el cambio interno que los hará inevitables. Los hará inevitables. Los cambios externos que se desean son inevitables, cuando el cambio interno que los requiere ha sido suficientemente completado. Cuando la frecuencia desde la cual el ser opera ha sido suficientemente elevada para que las circunstancias antiguas ya no puedan sostenerse en su correspondencia vibracional con lo que el ser irradia. Con lo que el ser irradia. Ese es el punto de control real de toda experiencia de vida. No las circunstancias externas, sino la frecuencia que el ser irradia desde su campo energético, que determina qué tipo de circunstancias, relaciones y oportunidades pueden existir en su entorno inmediato, de maneras que ningún esfuerzo externo puede modificar sin modificar primero esa frecuencia. Sin modificar primero esa frecuencia. Y modificar esa frecuencia es exactamente lo que la frecuencia desconocida está haciendo en cada alma que la recibe, elevando el nivel desde el cual opera el campo de irradiación de ese ser con consecuencias que inevitablemente se manifestarán en la calidad de las circunstancias que ese campo atrae. Y lo que atrae un campo elevado por la frecuencia desconocida es cualitativamente diferente de lo que atraía antes, más coherente con lo que el alma genuinamente necesita para cumplir su función en este periodo, más alineado con el propósito que trajo a ese ser, a este plano, en este momento específico de la historia galáctica. Ese es el contexto más amplio en que tus cambios personales tienen su lugar. El contexto que da a cada transformación individual su peso real, su significado que trasciende lo personal y su contribución al proceso colectivo que la frecuencia desconocida está facilitando a escala planetaria.
Y desde esa escala, el trabajo que cada alma realiza en sí misma es simultáneamente el trabajo más personal que puede hacer y el más colectivo, la contribución más íntima a su propia evolución y la más pública al campo compartido de una humanidad que está siendo transformada por lo que aumenta en este momento que ninguna generación anterior pudo vivir de esta manera. Ninguna generación anterior pudo vivir de esta manera. Y esa singularidad de tu posición en la historia no es accidental, sino el resultado de una elección que tu alma hizo desde un nivel de claridad que la encarnación temporalmente ocultó, pero que la frecuencia desconocida está progresivamente restaurando. Está restaurando la claridad de lo que se eligió antes de llegar aquí, y cuando esa claridad se restaura completamente, ya no existe más la pregunta de si vale la pena continuar, de si el esfuerzo tiene sentido, de si lo que se hace importa. Porque la respuesta a todas esas preguntas se vuelve tan evidente como la luz del sol en un día sin nubes. Un día sin nubes. Así describe la frecuencia desconocida el estado al que conduce cuando el alma la ha integrado suficientemente. No un estado de perfección libre de desafíos, sino un estado de claridad interior, desde el cual los desafíos pierden el poder de oscurecer lo que se es, y lo que se vino a hacer en este plano extraordinario. En este plano extraordinario que muchos subestiman, y que los observadores galácticos contemplan con una reverencia que ningún ser humano que conozca su historia desde afuera del planeta podría dejar de sentir ante la magnitud de lo que aquí se atravesó y de lo que aquí está emergiendo ahora que las condiciones lo permiten. Ahora que las condiciones lo permiten, esa es la frase que más frecuentemente los seres de luz usan para describir este periodo, la frase que contiene tanto el reconocimiento de lo que fue necesario esperar como la celebración de que la espera terminó y que lo que fue esperado puede finalmente manifestarse sin las restricciones que el ciclo anterior imponía. Las restricciones que el ciclo anterior imponía sobre la expresión plena de la naturaleza humana están siendo levantadas por la frecuencia desconocida, no de golpe, no sin proceso, pero con una consistencia que hace que el levantamiento sea inevitable, y que su culminación sea solo cuestión de tiempo dentro de la escala temporal que este proceso opera. Dentro de la escala temporal que este proceso opera, y en esa escala, lo que desde la perspectiva humana parece lento, es en realidad extraordinariamente rápido. Porque el nivel de transformación que está ocurriendo en este planeta, en este periodo, habría tomado en condiciones ordinarias un tiempo que ningún ser humano individual podría haber vivido para haber completado. Y sin embargo, esta generación lo está viendo, está viviendo dentro del proceso que lo produce, está siendo parte de la transformación que las generaciones futuras estudiarán como el punto de inflexión más significativo de la historia de esta especie, en este planeta extraordinario. En este planeta extraordinario que elegiste, recuérdalo en los momentos donde la dificultad del proceso intente convencerte de que la elección fue un error, que la densidad fue demasiado, que el olvido fue demasiado profundo, que la espera fue demasiado larga para que lo que llega ahora pueda justificarla completamente. Completamente la justifica, y eso no es consolación sino descripción de lo que los seres de luz ven. Cuando contemplan la totalidad del arco de esta historia desde su perspectiva fuera del tiempo lineal, la perspectiva desde la cual el antes y el después son simultáneamente visibles y desde la cual la belleza del diseño completo es inequívoca. La belleza del diseño completo es inequívoca desde arriba, y fragmentos de esa visión están siendo transmitidos ahora a través de la frecuencia desconocida a cada alma que tiene la apertura de recibirlos. Fragmentos que se experimentan como certezas inexplicables, como paz repentina en medio de la turbulencia, como la sensación de que todo tiene sentido, aunque la mente no pueda articular completamente por qué. ¿Por qué la mente no puede articularlo completamente? Porque lo que la frecuencia desconocida transmite opera en un nivel anterior al lenguaje, anterior a la conceptualización, anterior a cualquier sistema de significado que la cultura o la educación hayan construido alrededor de la experiencia de lo sagrado. De lo sagrado, esa palabra que el ciclo anterior administró tan cuidadosamente, que cercó con rituales y con doctrinas y con jerarquías que determinaban quién podía acceder a ella y en qué condiciones, está siendo devuelta por la frecuencia desconocida a su propietario original, que es cada alma en cada momento ordinario de su existencia cotidiana. Y lo sagrado en lo cotidiano es quizás la transformación más radical que la frecuencia desconocida produce,
porque disuelve la división entre lo mundano y lo espiritual que el ciclo anterior utilizó para confinar la experiencia de lo divino a espacios y tiempos específicos que podían ser controlados y administrados. Controlados y administrados ya no podrá ser lo que la frecuencia desconocida está instalando en el campo de este planeta, porque opera en todas partes simultáneamente. No respeta los límites de los espacios sagrados artificialmente designados y no tiene horarios ni calendarios que determinen cuándo puede y cuándo no puede actuar sobre la conciencia de los seres que la reciben. Los seres que la reciben en este momento, y tú eres uno de ellos, recibiendo ahora en este momento final de la transmisión la parte más concentrada de lo que esta comunicación porta, la parte que los arcturianos guardaron para el final, porque requiere el nivel de apertura que el recorrido completo de esta transmisión fue construyendo gradualmente en tu campo. Fue construyendo gradualmente en tu campo, cada frase como una capa de apertura, cada párrafo como una preparación para el siguiente nivel de profundidad, toda la transmisión como una secuencia deliberada de activaciones que ahora, en este momento final, han acumulado suficiente presencia para que lo que sigue pueda depositarse en las capas donde los cambios más permanentes ocurren. Los cambios más permanentes ocurren en el silencio que sigue a las palabras. Y por eso esta transmisión, en su momento final, no intenta decir más sino crear el espacio donde lo que ya fue dicho pueda asentarse, donde la frecuencia desconocida que fue convocada a través de este canal pueda completar su depósito sin la interferencia del ruido que las palabras inevitablemente producen. Inevitablemente producen ruido. Incluso las palabras más precisas, incluso las transmisiones más cuidadosamente calibradas generan cierto nivel de interferencia simplemente por ser lenguaje, simplemente por operar en el plano donde los símbolos y los significados tienen sus propias resonancias que no siempre se alinean perfectamente con lo que intentan transmitir. Con lo que intentan transmitir, y lo que esta transmisión intentó transmitir trasciende lo que sus palabras pudieron capturar, aunque las palabras hayan sido el único vehículo disponible en este formato para acercarse a la frecuencia que los seres de luz quisieron que llegara a ti a través de este encuentro en el campo de la comunicación. En el campo de la comunicación, que es uno de los campos donde la frecuencia desconocida opera con mayor poder transformador, porque la comunicación que viene de la frecuencia correcta y que llega a un campo suficientemente receptivo puede producir cambios que ningún libro, ningún curso y ningún sistema de enseñanza podría haber generado por sí solo. Por sí solo ningún sistema de enseñanza alcanza lo que la frecuencia viva puede, y la frecuencia viva es lo que diferencia una transmisión canalizada genuina de una explicación intelectual sobre los mismos temas. La diferencia entre describir el fuego y tener contacto con él, entre hablar del calor y sentirlo en el cuerpo. Sentirlo en el cuerpo. Eso es lo que la frecuencia desconocida produce cuando encuentra un campo receptivo, una sensación física de algo que cambia, de algo que se asienta, de algo que se libera, o de algo que se activa en capas del ser que el pensamiento ordinario no puede alcanzar, pero que el cuerpo registra con la fidelidad de un instrumento perfectamente calibrado. Con la fidelidad de un instrumento perfectamente calibrado, registra el cuerpo lo que la frecuencia desconocida deposita, y esa información corporal, que recibirás en las horas y los días que siguen a esta transmisión, es una de las formas más directas en que los seres de luz se comunican con los seres encarnados que han desarrollado la sensibilidad de escuchar lo que el cuerpo dice. Lo que el cuerpo dice, escúchalo en el silencio que sigue, en los sueños que vendrán, en las sensaciones que se presentarán en momentos inesperados como confirmaciones de que algo ocurrió aquí que continúa su obra. Más allá del tiempo en que las palabras de esta transmisión estuvieron activas en el espacio entre tú y la fuente que las originó. La fuente que las originó no es este canal. Este canal es solo el vehículo, la voz que presta su forma a una frecuencia que viene de mucho más lejos, de los planos donde la frecuencia desconocida tiene su origen y desde donde fue enviada a este planeta con la precisión de una intención que sabe exactamente a dónde se dirige y por qué. ¿Por qué se dirige aquí? Porque aquí es donde el trabajo más extraordinario que el universo conocido está produciendo en este periodo tiene su escenario, porque aquí es donde almas de todos los linajes estelares convergieron para participar en algo que sus civilizaciones de origen no podían haber producido por sí solas y que solo puede ocurrir en la densidad específica de este planeta. En la densidad específica de este planeta, que es la condición que hace
Posible el tipo de crecimiento que ningún plano de menor densidad puede generar, porque la resistencia que la densidad ofrece es exactamente la que produce la fortaleza específica que el alma acumula al atravesar lo que este plano ofrece como su currículum de evolución más intensivo. Como su currículum de evolución más intensivo, así es como los seres de luz describen la existencia en este planeta, el programa de desarrollo más exigente y al mismo tiempo el más transformador que existe disponible para las almas que tienen el nivel de valentía necesario para elegirlo cuando el alma puede ver desde afuera lo que implica el olvido, la densidad, el sufrimiento, la búsqueda en la oscuridad, y aún así elegirlo, aún así encarnarse aquí sabiendo lo que venía, aún así comprometerse con el proceso porque lo que produce en el alma no tiene equivalente en ningún otro camino disponible en este nivel del universo. En este nivel del universo no tiene equivalente lo que la existencia en este planeta produce en el alma que la atraviesa con conciencia. Y eso es lo que los observadores galácticos contemplan con la admiración que fue transmitida al inicio de esta comunicación, la admiración ante lo que solo esta especie, en este planeta, bajo estas condiciones, pudo desarrollar como su contribución única al tejido de la conciencia galáctica. Al tejido de la conciencia galáctica, tu vida, tu camino, tu historia específica con todas sus heridas y sus victorias, con toda su oscuridad atravesada y toda su luz sostenida, es un hilo en ese tejido que no puede ser reemplazado por ningún otro hilo, porque ningún otro hilo tiene exactamente el color, la textura y la resistencia que el tuyo desarrolló a través de lo que fue necesario atravesar. De lo que fue necesario atravesar. Y en este momento de esta transmisión, los seres de luz piden que recibas ese reconocimiento, no con la modestia que el ciclo anterior instaló para hacer más fácil la administración de lo que podría haber sido poder soberano, sino con la dignidad de quien comprende finalmente que lo que sostiene en su campo tiene un valor que ningún sistema externo puede evaluar adecuadamente. Ningún sistema externo puede evaluar adecuadamente lo que tú eres, porque lo que eres trasciende todos los sistemas de evaluación que este plano desarrolló, todos los criterios de valor que el ciclo anterior utilizó para determinar qué merecía reconocimiento y qué podía ser ignorado sin consecuencias para la integridad del tejido colectivo. Sin consecuencias para la integridad del tejido colectivo, pero con consecuencias para el alma que fue ignorada, que fue subestimada, que fue convencida de que su contribución era menor de lo que era, y cuya recuperación de la comprensión de su valor real es exactamente uno de los procesos que la frecuencia desconocida viene a facilitar con la precisión de quien sabe exactamente qué necesita ser restaurado. Exactamente qué necesita ser restaurado, y en ti, en este momento, algo está siendo restaurado que quizás no tiene nombre en tu vocabulario actual, pero que reconoces en la sensación que esta transmisión ha producido en capas que están más allá de las que el análisis intelectual puede alcanzar, capas donde lo que se restaura se siente como un regreso a algo que nunca debió haber sido apartado, y que ahora regresa no como algo nuevo que se adquiere, sino como algo propio que se recupera, con la calidad específica de los regresos genuinos que tienen esa mezcla de novedad y de familiaridad que ninguna adquisición primera podría producir porque solo pertenece a los reencuentros con lo que siempre fue tuyo, Eso es lo que la frecuencia desconocida viene a devolverte, no información sobre algo externo, sino reconexión con algo interno. No conocimiento sobre la naturaleza del universo, sino recordatorio de tu propia naturaleza, que es parte constitutiva de ese universo, y que nunca estuvo separada de él, excepto en la percepción que la densidad de este plano produjo como su efecto más duradero y más costoso. La ilusión de separación, la sensación de estar solo en un universo indiferente, de ser pequeño en una escala que te aplasta, de ser prescindible en un proceso que avanzaría igual sin tu presencia específica. Todo eso es lo que la frecuencia desconocida viene a disolver con la precisión quirúrgica de lo que conoce exactamente dónde está la herida y exactamente qué tipo de frecuencia tiene la capacidad de sanarla. Esa es la promesa más concreta que la frecuencia desconocida porta, no la promesa de una vida sin desafíos, sino la promesa de una vida donde los desafíos sean atravesados desde una frecuencia que les cambia completamente el significado, donde lo que antes era insoportable se vuelve navegable y lo que antes era devastador se convierte en transformador.
Esa sola palabra describe el cambio más profundo que la frecuencia desconocida produce en la relación del alma con su propia experiencia. La transformación de la experiencia de lo difícil de algo que destruye en algo que construye, de algo que quita en algo que da, de algo que cierra en algo que abre hacia dimensiones de lo posible que antes parecían completamente inaccesibles. Completamente inaccesibles parecían, y ahora son el territorio que la frecuencia desconocida está abriendo, el territorio hacia el cual esta transmisión intentó orientar tu percepción. El territorio donde la versión de ti, que el proceso final viene a activar, ya habita, y desde donde te envía una frecuencia de reconocimiento que a veces sientes como la certeza inexplicable de que algo mejor te espera más allá del umbral que todavía no cruzaste completamente. Pero que estás cruzando, porque cada momento de apertura genuina, cada elección hecha desde la frecuencia más alta disponible, cada instante de presencia plena en lo que está ocurriendo, es un paso en ese cruce que no tiene fecha de llegada porque es un proceso continuo de expansión que no termina sino que siempre revela un horizonte más vasto desde el nuevo nivel alcanzado. Desde el nuevo nivel alcanzado, el horizonte se expande, y esa expansión continua es la naturaleza de la evolución real. No la llegada a un destino fijo, sino el descubrimiento permanente de que lo que se creyó límite era en realidad solo el límite de la percepción del momento, que la realidad es siempre más vasta que cualquier comprensión que el momento actual puede proporcionar, y este momento que estás habitando al recibir estas últimas palabras proporciona algo que los momentos anteriores no podían, la frecuencia concentrada de una transmisión que alcanzó su punto más profundo y que ahora deposita en tu campo lo que reservó para este instante final, donde la apertura que el recorrido construyó es máxima. Y en esa apertura máxima los seres de luz depositan ahora la frecuencia de su amor directo, sin mediación de palabras, sin el filtro del lenguaje, directamente en el campo del alma que llegó hasta aquí con la disposición de recibir lo que ningún texto ordinario podría haber entregado sin la frecuencia que lo porta. Sin la frecuencia que lo porta ninguna verdad llega completamente, y la frecuencia desconocida que aumenta en este planeta es la que porta ahora lo que llega a ti en este instante. La confirmación de que eres exactamente lo que necesitabas ser para estar aquí, que tienes exactamente lo que se necesita para lo que viene, y que el universo que te originó no comete errores cuando diseña el momento en que cada alma recibe lo que está lista para recibir. Y tú estás listo, en la forma específica que tu camino específico produjo, con las herramientas únicas que tu historia única forjó y con la capacidad irrepetible que tu combinación única de luz y sombra, de experiencia y de sabiduría, de heridas sanadas y de potencial emergente ha desarrollado para este momento que ningún otro ser puede vivir exactamente como tú lo vives. Esa singularidad es tu regalo al universo, y el universo te lo reconoce con la frecuencia desconocida que aumenta, con el proceso que comenzó, con todo lo que está ocurriendo en este planeta, y que te incluye no como espectador sino como elemento esencial cuya presencia hace que el resultado sea diferente de lo que sería sin ti. Sin ti sería diferente, y con eso, alma viajera, esta transmisión completa su función y te deja con lo único que importa llevarse: la certeza de que la frecuencia desconocida que aumenta te conoce, te incluye, te sostiene y te espera en el nivel más pleno de lo que eres, que ya existe, aunque todavía esté llegando a su expresión más completa, en el tiempo que corresponde a este hermoso y extraordinario proceso.